Ustedes saben que puedo platicar un poquito en español. Aprecio mucho el apoyo de la Fundación Telefónica y la educación, el apoyo de mi buena amiga Paula. Y de hecho tengo un montón de amigos aquí en Argentina. Es un placer estar aquí. Y además no voy a tratar de presentar en español, porque unas palabras es una cosa, pero una hora es una otra cosa. Entonces, con su permisión, voy a cambiar mi idioma nativa, and continue on that basis. And those of you who Ahora sí voy a seguir en mi lengua materna, el inglés. Es maravilloso que tengamos traducción simultánea. Muchísimas gracias por ofrecernos traductoras y gracias a las intérpretes. Es un trabajo muy duro y lo agradezco mucho. Gracias a todos por haber venido en esta noche. Realmente valoro tener la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes acerca de la dirección de la educación en el mundo actual. El título es ¿qué cosas vale la pena aprender y enseñar hoy? ¿Qué queremos enseñar en el mundo actual? El problema, por supuesto, es hacia dónde se dirige el mundo actual, esa puerta misteriosa a través de la cual estamos caminando y sobre todo a través de la cual caminan nuestros hijos. A la luz de esto, me parece que el verdadero desafío al pensar en la educación hoy en día es no tanto lo que enseñamos el día de hoy, sino qué enseñamos para el futuro. ¿Qué enseñamos para el lugar al que se dirigen los chicos de hoy, los niños de hoy? Ese es el verdadero desafío, de educar para lo desconocido. Digámoslo de la siguiente manera. Tradicionalmente, la educación tiene que ver con educar para lo conocido, enseñar aquello con lo que estamos familiarizados, la historia con la que estamos familiarizados, las habilidades que conocemos. Sin embargo, es un verdadero desafío en el mundo actual. La vida de los educadores sería muchísimo más fácil si supiéramos cómo va a ser el futuro de aquí a 10 años, a 20, de aquí a 30 años. Imagínense que tuviéramos postales del futuro. Imagínense que esas postales nos dijeran cuáles van a ser las necesidades de aquí a 10 años, o de aquí a 20 o a 30 años. Sería muchísimo más fácil planificar los planes de estudios, sería mucho más fácil hacer las elecciones fundamentales acerca de lo que vale la pena aprender. Sin embargo, ¿cuántas personas de las aquí presentes reciben postales del futuro? No muchas, ¿no? Yo no. Si alguno recibe, hablen conmigo después de esta conferencia, porque yo tengo algunas decisiones de inversión que tomar. Pero como probablemente ninguno de ustedes recibe postales del futuro y yo tampoco, tenemos que reconocer que la educación hoy tiene mucho que ver con educar para lo desconocido, educar para un mundo cambiante, que tiene una economía compleja, y para los distintos caminos posibles que van a tomar los estudiantes y alumnos actuales durante su vida. Esto no fue siempre así en la historia. Hace 100, 200, 300, 400 años, para la mayoría de la gente la vida era mucho más estable. Para la mayoría de la gente vivían en comunidades agrícolas, sabían lo que tenían que saber, conocían la granja, la aldea y la iglesia. Era todo lo que necesitaban conocer y en toda su vida no iban a cambiar mucho esas cosas, pero en el mundo actual las cosas son muy distintas. Déjenme
leerles una cita que me gusta mucho de Neil Postman. Neil Postman publicó en 1995 un libro titulado El fin de la educación. Se trata de un título que da miedo, ¿no? Pero no quiso decir que estaba terminando la educación, quiso decir cuál es la finalidad de la educación. Está jugando con las palabras, fin como finalidad, cuál es el fin de la educación. En este libro, Neil Postman nos pide que pensemos mucho acerca de cuál era el objetivo amplio de la educación. Y él hace esta distinción. Dice que hay dos problemas fundamentales siempre en el diseño de la educación. Uno es el problema de la ingeniería. Esto quiere decir de qué manera enseñamos lo que queremos enseñar, cómo lo enseñamos de la manera más eficaz posible. Pero el otro problema es lo que él denomina un problema metafísico. Metafísico es una palabra grandota, ¿no? Suena importante. Lo que quiere decir, ¿cuáles son nuestras opciones acerca de lo que enseñamos? No cómo enseñamos, sino qué. Neil Postman señala que si bien gran parte de la investigación en educación y los esfuerzos tienen que ver con el cómo, el problema de ingeniería, como sociedad pensamos mucho menos en el qué. ¿Qué queremos realmente que aprendan los alumnos? Y aunque en mi vida profesional he escrito mucho y he hecho mucha investigación acerca del cómo, hoy quisiera invitarlos a que pensemos en el qué. ¿Qué vale la pena aprender? El problema metafísico, como dice Postman. Aquí tenemos la pregunta fundamental. ¿Qué cosas vale la pena aprender? Una razón por la cual podríamos pensar que vale la pena prestarle mucha atención a esta pregunta es la siguiente. Si se fijan en toda la literatura, si se fijan en lo que están diciendo los líderes educativos, hay muchas sugerencias respecto de lo que deberían aprender hoy los alumnos. Y muchas de esas sugerencias no suenan similares a los programas de estudio tradicionales. Déjenme darles algunos ejemplos. Creo que van a estar familiarizados con todo esto. La globalización. Yo sé que esto va a ser difícil de leer, así que lo voy a leer un poco yo. Se los leo. La globalización. Lo está leyendo en español. La política mundial, un montón de problemas, de asuntos acerca del papel del mundo en nuestras vidas personales. O bien, otro ejemplo. La proliferación Sigue leyendo en de español. virtualidad, la vida virtual en en juegos para el propósito de información, para aprendizaje, el problema de ética digital, muy importante, cuestiones de veracidad, el problema del conocimiento auténtico a través del web, o mente y cerebro, el conocimiento hoy acerca de neurociencia, economía del comportamiento. Este es un concepto interesante, economía del comportamiento. Esto significa economía del comportamiento, exactamente eso. Hay muchísimos estudios que revelan que el comportamiento de todos nosotros en contextos económicos típicos no refleja tanto el modelo económico clásico de un decisor racional, sino una serie de otros patrones de pensamiento que son importantes para el mundo comercial y para el mundo político, y que son importantes también para la conducta personal. Si podemos entender mejor, podemos entendernos mejor,
y podemos entender mejor el mundo de la economía a través de la economía del comportamiento, eso nos empodera. Son cosas importantes estas. Hay otra área, las habilidades para el siglo XXI. Hay muchas voces que están diciendo que los estudiantes tienen que aprender sobre pensamiento creativo, pensamiento crítico, colaboración, comunicaciones, liderazgo, etcétera, que son las habilidades para el siglo XXI. Todos reconocemos que estas habilidades han sido importantes desde hace mucho tiempo, pero se las conoce como habilidades para el siglo XXI y están ahora adquiriendo mucha importancia. Otro tipo de cosas que vale la pena aprender es el aprendizaje interdisciplinario. A través de distintos campos, se trata de un conocimiento que permite resolver problemas grandes, como los problemas de la ecología. Y otra área, la bioética. Hay problemas fundamentales, morales y éticos, que surgen debido a que las ciencias biológicas están avanzando tan rápidamente. Hoy los estudiantes no deberían sentirse cómodos y tener cierta orientación hacia estos desafíos tan importantes de la bioética. Por ejemplo, la terapia génica, las maneras de extender la expectativa de vida de los seres humanos. ¿Qué significaría llegar a vivir 150 años? ¿Qué actitudes se sugerirían con respecto a los ancianos y los jóvenes? La posibilidad de hacer una ingeniería de bebés. ¿Qué pasaría si se utilizara la ingeniería genética para crear un atleta o hacer un niño más inteligente? ¿Deberíamos hacerlos? ¿Cuáles serían los problemas de hacer algo así? Hay muchos problemas que tienen que ver con la bioética. Problemas que tienen que ver con la extinción de las especies, con la manera en que deberíamos enfrentar estos desafíos. Y también otra área, la de la paz y el conflicto. Lamentablemente, el conflicto no ha desaparecido del mundo. Lamentablemente, sigue habiendo muchos lugares donde los problemas se resuelven a través de la violencia. Digo, se resuelven entre comillas. ¿Cómo deberíamos comprenderlos? La ciencia social contemporánea ha hablado mucho de la dinámica fundamental de cómo surgen los conflictos y la dinámica fundamental en torno del establecimiento de la paz. ¿No deberíamos todos como ciudadanos y sobre todo como adultos del mañana entender esta dinámica fundamental mucho mejor? En especial, sobre todo cuando las figuras políticas manipulan las actitudes y el apoyo jugando con la psicología humana para construir una especie de conflicto popular que los beneficia porque les permite adquirir más poder. O bien, hay muchos otros contextos, aprender sobre otras naciones, sobre otras culturas, la política en todo el mundo, la religión, las costumbres, las mentalidades, las historias. Fíjense en el círculo. Hay tantas cosas que se sugieren, hay tanto acerca de las cosas que vale la pena aprender. Algunas de estas cosas forman parte de las materias habituales, pero muchas otras no tanto. Muchas van más allá de cualquier cosa que yo haya tenido oportunidad de aprender y de cualquier cosa que mis hijos hayan tenido oportunidad de aprender. Con todas estas ideas en mente, ¿qué cosas vale la pena aprender hoy en día? Yo les prometo una cosa. Les prometo no responder esta pregunta. Les prometo que no les voy a dar un currículum, un plan de estudios. Les prometo que no voy a ser como Moisés, viniendo con los 10 mandamientos. Estas son las 10 cosas que todos debemos enseñar. Lo mejor que puedo hacer es plantear estas ideas que nos ayuden a pensar en esta pregunta un poco mejor. Eso es lo que tal vez podamos explorar juntos en los próximos minutos. Algunas ideas para pensar acerca de estas preguntas que son tan desafiantes. Para empezar, permítanme sugerirles
un principio general. Cuando nos preguntamos qué vale la pena aprender, tenemos que preguntar ¿con qué fin? Muchas cosas vale la pena aprenderlas en sentido general porque son interesantes o son reveladoras acerca de la naturaleza del mundo y la naturaleza de nosotros mismos como seres humanos. Sin embargo, para que valga la pena aprenderlas para la mayoría de las personas, tienen que ser cosas que generen una diferencia en sus vidas. Tienen que darles la oportunidad de ser importantes para las vidas que los estudiantes probablemente vayan a vivir. Ese es un criterio que no se cumple tan fácilmente con gran parte de lo que enseñamos hoy en día. Gran parte de lo que enseñamos hoy no es probable que sea importante para las vidas que vivirán los alumnos en general. Es útil tener un nombre o una frase para esta característica. En inglés, a mí me gusta usar la palabra life-worthy. Esta idea, este concepto, este contenido, ¿es life-worthy? ¿Es valioso para la vida? Información, ideas, conceptos, conocimiento que están valiosos para la vida. Tal vez podemos tomar este concepto y explorarlo un poco de distintas maneras para ver si nos ayuda a pensar en esta pregunta tan difícil. ¿Qué vale la pena aprender? Les voy a dar una especie de índice aquí. Algunos títulos que podemos ver en los próximos minutos. Para el aprendizaje valioso para la vida, tal vez deberíamos hacer hincapié en las grandes comprensiones. Ya les voy a decir a qué me refiero con esto. Tal vez deberíamos reducir la atención que les prestamos a las comprensiones especializadas. No hablo de la universidad donde estamos tratando de desarrollar profundidad profesional, pero antes de la universidad tendríamos que reducir la atención que se les presta a las comprensiones especializadas. A veces podemos convertir las comprensiones especializadas en grandes comprensiones. Y eso sí es algo que deberíamos intentar hacer, tal vez. Siempre también tenemos el desafío de seleccionar entre muchísimas grandes comprensiones que podríamos enseñar. No podemos enseñarlo todo, no podemos ni siquiera enseñar el 5% ni el 1% de lo que hay. Hay muchísimas cosas que pueden ser valiosas para la vida de los alumnos de hoy. Entonces, ¿cómo elegimos? Finalmente, en el mundo real y en el contexto político en el que vivimos, hay ciertos desafíos con respecto a la innovación en la educación y es útil reconocer tres de estos desafíos, tres agendas rivales que tienen algunos puntos buenos, pero que también se interponen con la innovación fundamental. Les voy a decir unas palabras acerca de esto. Como ven, este es un breve menú de 5 puntos, 5 ideas que podemos explorar y al final les voy a ofrecer un resumen. ¿Les parece bien? ¿Les suena bien? Muy bien. Comencemos entonces con esta, la idea de enfatizar las grandes comprensiones en cuanto a lo que aprenden los alumnos. Durante muchos años he tenido una pregunta interesante que me gusta formular. Ustedes pueden preguntársela también, pueden preguntarle a su vecino, pueden preguntarle a alguien de su familia. Cuando nosotros pensamos y recordamos la educación que nosotros recibimos, ¿cuáles son las ideas que han perdurado? ¿Cuáles son las ideas que realmente marcaron la diferencia en nuestras propias vidas?
Es una pregunta que realmente se presenta como un desafío. Cuando me la formulo y le formulo a otras personas, algunos tienen dificultades en responder. Algunos pueden decir, sí, bueno, alfabetismo, puedo leer y escribir, también los números, fue básico, pero cuando entramos en el tema de las ciencias, matemática avanzada, cuando entramos en aspectos de la historia, a menudo la gente duda con respecto a qué ha perdurado en su vida. No están seguros de cuáles son los contenidos que aprendieron y que realmente fueron importantes en sus vidas. Hay como una advertencia acá, me parece, porque de hecho creo que mucho de lo que nosotros generalmente aprendemos o aprendimos hace muchos años cuando estábamos en la escuela, en realidad no era tan importante. Pero a veces la gente tiene respuestas maravillosas y voy a compartir con ustedes dos favoritas que tengo. Cuando le hice esta pregunta, una persona me dijo lo siguiente. Mencionó la Revolución Francesa y estaba sorprendido con esta respuesta porque en realidad es una parte, un episodio particular de la historia, pero miren lo que dijo esta persona con respecto a la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa pude comprender las generalidades de un conflicto mundial, por ejemplo, como la falta de libertad, la pobreza, la sobrecarga impositiva, las economías débiles, la lucha entre iglesia y Estado, etc. O sea, que no es solamente la Revolución Francesa como un incidente complicado, sino una forma de ver el mundo. Así es como ella lo vio. Y es interesante. Y otra persona hablaba sobre la narrativa. La narrativa es uno de los modos más importantes para decodificar el mundo. Desde el punto de el comienzo de la humanidad, se contaron historias alrededor del fuego, historias sobre mitos, sobre la caza. Un modo muy especial y muy importante de la comunicación humana. Y esta persona hablaba precisamente de eso, de cómo las narrativas, las historias, habían sido para esta persona una forma muy poderosa de poder verse a sí mismo y de poder ver a los demás. Y ganar conocimiento respecto de cómo funcionaba el mundo. En particular, era importante para esta persona no solo poder ver las narrativas, sino también buscar la evidencia, las pruebas que respaldaran esas narrativas y buscar también contranarrativas, otras historias que contaran lo mismo, que tal vez llevaran a otra conclusión diferente. Entonces, para esta persona la narrativa le brindaba a este aprendiz, a esta persona, una parte muy importante de codificar el mundo. Y fue realmente iluminador para esta persona de manera definitoria. Ahora bien, cuando nosotros vemos nuestro mundo, cuando nosotros consideramos la gran cantidad de temas que se enseñan, es bastante fácil encontrar estas comprensiones grandes o amplias. Por ejemplo, gobierno, democracia, como vemos aquí con estos niños que van a votar, por ejemplo, la revolución digital, o también podrían relacionarse con, por ejemplo, la física, la policía, las rampas, o también aprender con la ayuda de los dispositivos digitales o también aprender en la playa. La lista es interminable, es decir, no es difícil encontrar grandes ideas que valga la pena aprender. Les voy a dar ahora otro ejemplo, y eso es bastante interesante. En el año 2007, yo me encontraba en la Conferencia Internacional sobre Pensamiento en Suecia. Tuve la oportunidad allí de preguntarle a todo el público la siguiente pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que son el conocimiento y las destrezas más importantes que los estudiantes deberían aprender de cara hacia el complejo futuro que nos depara? Bien,
no solo tuvimos un debate bastante interesante en este gran grupo de audiencia que tenía, sino que también les pregunté y les pedí que escribieran sus ideas en post-its. Y después los recolecté y clasifiqué en categorías generales para poder tener una idea general de qué había dicho la gente. Y permítanme mostrarles ahora una lista de estas categorías que surgieron del tipo de cosas que la gente del público en esa conferencia había mencionado. Y se las voy a leer. Pero debo advertirles de antemano que esto no está en el orden de frecuencia. Es decir, es al azar, es un orden al azar. Entonces, mientras yo lea esta lista, permítanme invitarles a ustedes a pensar cuáles son para ustedes las ideas que realmente se mencionaron más frecuentemente entre la gente. ¿Qué piensan ustedes que la gente pensó como lo más importante? ¿O qué piensan ustedes como lo más importante? De todos modos, acá están las categorías generales. Mucha gente mencionó empatía una área importante, o comunicación, como un área importante, o comunicación, o las ciencias. O aprender a aprender. Una idea muy importante, claro, por nuestro mundo. O matemáticas, o espiritualidad, o tecnología, o el ambiente, o perspectivas globales, o las artes, colaboración, pensamiento, salud, ética, sociedad y su funcionamiento, manejo del conflicto, o autocomprensión. Entonces, como un experimento, ¿qué piensan serían más importantes o más las ideas más mencionadas? Empatía, comunicación, ciencias, aprender a aprender, ¿o qué? Hay una nominación, una sugerencia para lo más importante. ¿Qué piensan? Aprender, muy razonable, quizás. Pero ¿qué sería una otra nominación? Pensamiento. ¿Qué fue? Pensamiento. Pensamiento, sí, muy importante para el mundo moderno. Otra sugerencia. ¿Qué fue? Comunicación, fundamental, especialmente con la red global, el internet, todo. Otra nominación. Colaboración. ¿Qué fue? Colaboración. El entendimiento de la sociedad, sí, que fue la sociedad y su funcionamiento. Muy importante, especialmente dado la variedad de culturas en el mundo. Varias posibilidades, sí. Ok, entonces ahora la respuesta. Los hechos. Here I have... Y acá tengo la lista en el orden de frecuencia en que aparecieron estas ideas generales. Es lo que dijo a la gente. Ética, comunicación, aprender a aprender, ambiente, perspectivas globales, los artes, colaboración, salud, sociedad, manejo de conflicto, espiritualidad, ciencias, matemáticas, tecnología. Y el número de menciones a la izquierda. Muy interesante. Ok. Some comments about this. Ahora algunos comentarios con respecto a esto. Piensen ustedes que pensamiento se encuentra en la parte superior de la lista. ¿Esto significa que el pensamiento es lo más importante para todos? Bueno, en realidad, como psicólogo, tengo que destacar que hay un problema. La conferencia era una conferencia sobre pensamiento, o sea que yo soy un gran fan del pensamiento y por lo tanto pienso que es muy importante el pensamiento para los aprendices de hoy y que los alumnos deberían aprender mejor
Pero no me sorprende cuando en una conferencia sobre pensamiento, el pensamiento surge como lo más importante entre la audiencia. Así que no deberíamos contar este primer elemento. Creo que está arriba, pero no necesariamente primero. Pero lo que es muy interesante es ver esto de autocomprensión, cómo aparece. Y mucha gente pensó que autocomprensión era especialmente importante. También la empatía y la ética. Muy interesante, porque no suenan demasiado como un tema convencional o materias convencionales, y tampoco suenan tanto como destrezas necesarias para el siglo XXI. Es decir, tienen mucho que ver con sentimientos, con la intuición, con la compasión, con uno mismo. Sin embargo, sí tenemos comunicación en la lista, y está en una lista, digamos, bastante típica de las destrezas necesarias para el siglo XXI. Y también tenemos aprender a aprender, que también es típico de las listas del siglo XXI en cuanto a las destrezas necesarias. Ahora, si bajamos en la lista, creo que es muy provocativa. Desde el punto de vista de que si pensamos en las materias típicas, la más mencionada es las artes. Y de hecho, muy abajo en la lista encontramos ciencias, encontramos matemática, tecnología. Y acá en el medio, un poquito más abajo, encontramos a la sociedad y su funcionamiento, que tiene más que ver con la sociología, la participación cívica de la gente, y encontramos también el manejo del conflicto. Por lo tanto, es interesante porque esto, de hecho, no se ve para nada como un patrón convencional de la enseñanza en cuanto a las disciplinas que se enseñan, o sea, las materias que se enseñan generalmente en los programas de estudio. ¿Significa esto entonces que las disciplinas convencionales están equivocadas o son malas elecciones? Absolutamente no. Por una razón, por lo menos. Tratamos algunas cosas como extensiones de las disciplinas convencionales, y la segunda razón es que nosotros no les pedimos a la gente que identificaron las materias más importantes. La pregunta fue mucho más amplia que eso. Entonces, para mí este tipo de lista en realidad no es una respuesta, sino más bien una provocación, es decir, una invitación a pensar de manera más cuidadosa con respecto a exactamente cuál es lo que realmente importa en la vida de la gente. Tenemos bastantes ejemplos: la Revolución Francesa, las narrativas, las materias que aparecen en esta lista, pero es posible también a partir de ellos hacer grandes comprensiones o comprensiones amplias. ¿Cuáles son estas comprensiones amplias? Digamos, ¿cómo se ven? Parecería que todas tienen este tipo de características: el insight, la acción, la ética y la oportunidad. Permítanme ahora utilizar la Revolución Francesa como un ejemplo para explicar esto. ¿Se acuerdan la persona que mencionó a la Revolución Francesa y hablaba sobre cómo esto le había dado una manera de poder ver el mundo, para hacer comparaciones, ver los conflictos, reconocer el rol de la economía, de la iglesia, etcétera? Bueno, de la Revolución Francesa, él lo que consiguió fue un insight, un conocimiento respecto de cómo funcionaba el mundo. Y también, a partir de esa manera de pensar en la Revolución Francesa, esta persona encontró las oportunidades para realizar una acción personal. ¿Se acuerdan ustedes el texto? Él habla sobre cómo él utilizó esto como una manera de pensar sobre los acontecimientos actuales, sobre sus compromisos actuales, cuáles son las políticas que él apoyaría, a quién votaría. Entonces hay implicancias para una acción por parte de la persona, y estas implicancias tienen también un carácter ético, es decir, no tienen que ver solamente con auto o intereses propios calculados, sino sobre las responsabilidades que nosotros tenemos ante las otras personas. Y finalmente también la oportunidad, muchas oportunidades de utilizar estas ideas con respecto a la Revolución Francesa. ¿Os acuerdan también el ejemplo de las narrativas? Las narrativas siempre aparecen como un tema importante en todos los momentos. Son características de comprensiones grandes o amplias que han hecho una diferencia en nuestras vidas
y también en la vida de los estudiantes, de los aprendices, porque nos dan un insight, también dan una recomendación para la acción. Tiene una parte ética, un componente ético, y también importan mes a mes, año a año, es decir, tienen un gran payoff o una recompensa en muchos frentes. Entonces, como con el ejemplo de la Revolución Francesa, si nosotros queremos buscar cuáles son las grandes comprensiones, estas son las características que nosotros queremos buscar en ellas. Bien. Suficiente ahora con respecto a las comprensiones amplias o grandes comprensiones. Vamos a ver ahora el problema de las comprensiones especializadas. Tal vez no son tan grandes, las comprensiones especializadas pueden ser, sin embargo, tremendamente importantes en alguna disciplina en particular y muy importantes realmente al nivel universitario cuando uno avanza hacia una profesión especializada en la sociedad, pero tienden, sin embargo, a no ser tan importantes en general. Un ejemplo favorito que yo tengo es las ecuaciones de segundo grado. Ax a la 2 más bx más c es igual a 0. Bastante clave e importante en muchos de los aspectos de la matemática. Pero permítanme hacer una pregunta. ¿Cuántas personas en esta sala en algún momento de sus vidas estudiaron estas ecuaciones de segundo grado? Mantengan las manos arriba, por favor. Mantengan las manos arriba. Bien, ahora, ¿cuántas personas han utilizado una ecuación de segundo grado en los últimos 10 años? Los que siguen usando en los últimos 10 años las ecuaciones de segundo grado, sigan con las manos arriba. Una pregunta más. ¿Cuántas personas han utilizado las ecuaciones de segundo grado en los últimos 10 años fuera de un contexto educativo? Fuera del contexto educativo. Notaron que todavía hay 8 manos más o menos, ¿no?, que siguen levantadas. Bueno, realmente esto nos confunde un poquito, nos inquieta, porque parecería que el propósito principal de enseñar ecuaciones de segundo grado es permitir que la próxima generación pueda enseñar ecuaciones de segundo grado en la universidad, ¿no? Ahora, no, por favor, se confundan con lo que les digo. A mí me encantan las ecuaciones de segundo grado, me encanta realmente. Yo tengo un título de grado en matemática y realmente me encanta la matemática. A mí me parecen muy interesantes las ecuaciones de segundo grado, así como muchos otros conceptos especializados de la matemática que considero muy interesantes. De hecho, cuando cualquier aprendiz, un chico de 10 años, por ejemplo, de 7 años, tiene una pasión por una disciplina, me parece que los estudiantes tienen que tener esta oportunidad de seguir con esa pasión y de reforzarla. Sin embargo, cuando nosotros establecemos una política general, cuando pensamos qué deberían aprender todo este cuerpo de estudiantes, tenemos que ser más cuidadosos respecto de cuáles son las elecciones que tomamos. No estoy seguro de cuál es el programa de estudio aquí en la Argentina, en la escuela. Yo entiendo que de algunas maneras es mejor que en otros lugares, pero en muchas partes del mundo, por lo menos, hay mucha atención que se presta a las ecuaciones de segundo grado y no sé si esta es una buena elección. ¿En contraste con qué, digamos? ¿O contra qué otras disciplinas? Probabilidad y estadística elemental, básica, ¿no? Probabilidad y estadística básica. No estoy seguro de que la mayoría de los alumnos consideren que la probabilidad y estadística sea más divertido que las ecuaciones de segundo grado, pero pasa una prueba de una gran comprensión, un poco mejor que las ecuaciones de segundo grado. En las vidas de ustedes, de todos los días, no en la clase, ¿no? Cuando leen el diario, por ejemplo, cuando compran seguros, o cuando toman decisiones médicas, para ustedes personalmente, cuando toman decisiones médicas, ¿cuántos de ustedes han encontrado útil tener alguna comprensión elemental sobre la probabilidad y la estadística? Por supuesto. A ustedes les encantaría saber si las posibilidades de sobrevivencia a una operación son del 90% o del 10%.
A ustedes les gustaría también saber si, por ejemplo, una política gubernamental implementada va a beneficiar al 5% de la población o al 45% de la población. Es decir, hay una diferencia con respecto a esto. La probabilidad y la estadística ofrece un insight. Es decir, a menudo tiene implicancias para la acción. Por ejemplo, las elecciones o decisiones que uno tome para, por ejemplo, operarse o cómo van a votar a un candidato en particular. A menudo tienen también una implicancia ética. Por ejemplo, el porcentaje de personas que está por debajo de la línea de la pobreza es del 30% o es del 5%, por ejemplo. Y estas ideas ocurren todo el tiempo, aparecen todo el tiempo. Hay muchísimas oportunidades de poder utilizar esto para tomar decisiones, por ejemplo, con respecto a contratar un seguro o inversiones médicas, juegos de apuestas, incluso posiciones políticas. En todo momento aparecen, por lo tanto es bueno cuando vemos que las escuelas prestan mucha atención a probabilidad y estadística, porque estas son comprensiones grandes y estas son las más elementales en realidad, no las más técnicas, las más sofisticadas, como por ejemplo análisis de variantes o regresión multilineal. Pero cosas básicas como por ejemplo promedio, riesgos. Acá tenemos otro ejemplo favorito. En muchos países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, cuando nosotros vemos la biología, una de las cosas que enseñamos es la mitosis. No sé si muchos de ustedes escucharon hablar sobre la mitosis. ¿Cuántas personas estudiaron la mitosis? En algún momento la mitosis es un proceso fundamental de una reproducción asexual de las células o de las células. ¿Qué hace la célula para dividirse y para poder clasificar su ADN? Y una de las cosas que los alumnos a menudo aprenden es las etapas de la mitosis. ¿Cuántas personas se acuerdan haber estudiado las etapas de la mitosis? ¿Algunos de ustedes todavía pueden recitar cuáles son las etapas de la mitosis? Muy bien, bárbaro. En caso del resto de ustedes se hayan olvidado, les voy a recordar de cuáles son. Es interfase. Está bien, ¿no? Interfase es como ustedes lo pronuncian: profase, metafase, anafase, telofase y citoquinesis. Citoquinesis. Bien. La mitosis es una idea técnica muy importante, un concepto técnico muy importante, muy fundamental para poder comprender ciertos elementos de la biología. Pero el problema es que no surge demasiado fuera de este contexto técnico. Tengo que contarles incluso una pequeña historia. Hace algún tiempo yo estaba dando una versión de esta charla que estoy dando hoy y usé este ejemplo, y un amigo de hace muchos años, que a menudo no lo veo, de otra universidad es él, viene y me dice: David, quiero que sepas que yo puedo todavía recordar desde hace 50 años las etapas de la mitosis. Y lo demostró. Él recitó todas las fases y dijo que lo había aprendido de una manera neumónica respecto de cómo recordar las etapas. Algunos de ustedes tienen memoria, han aplicado la memoria neumónica. Mis amigos entonces dijeron, mi amigo dijo, una cosa más, no tengo idea de qué significa ninguna de estas palabras. Yo las recitaba de memoria. Es así, similar a la historia que les decía de las ecuaciones de segundo grado. Sí, podemos aprender acerca de la mitosis. Incluso hay algunas maneras interesantes de aprender acerca de la mitosis. No digo que no sea un concepto importante en su contexto. Pero, ¿qué otra cosa podríamos aprender en lugar de eso? Podríamos aprender, por ejemplo, acerca de enfermedades contagiosas y la manera en que se propagan en todo el mundo. Esto es algo para lo que hay mucha oportunidad. Se trata de algo que importa en la vida de las personas
Es algo que ofrece insight acerca de cómo se transmiten las enfermedades y ofrece una base para la acción, incluso para medidas de cuidado de nuestra salud, cómo lavarnos las manos, qué tocar, qué no tocar. Esto es algo que tiene implicancias éticas, por ejemplo, para nuestra propia conducta. Ustedes saben, por ejemplo, que algunas personas cuando están resfriadas se ponen un barbijo para no contagiar a otros. Esto es algo que ofrece una amplia oportunidad y además, si piensan que no suena tan técnico como la mitosis, con respecto a los mecanismos para la transmisión de enfermedades, uno puede ser tan técnico como quiera, puede ser muy técnico, con muchísimo modelación matemática, mucho espacio para aprender la dinámica compleja de ciertas enfermedades. Uno puede ser tan técnico como queramos. A ver, sigamos con la mitosis, hablando de, por ejemplo, enfermedades contagiosas. Las opciones, las elecciones que tenemos que tomar como educadores es qué es lo que vale la pena enseñar. Lo que estoy aprendiendo hoy me tiene que dar un insight acerca del mundo. Tiene implicancias para la acción, para la manera en que me conduzco. Tiene consecuencias éticas. Hay una oportunidad de aplicarlo una y otra vez durante nuestra vida. Esos son los criterios que deberíamos tener en mente y si tomamos un plan de estudios típico y aplicamos estos criterios, algunos temas van a surgir como muy importantes y otros no, otros van a desaparecer. Insight, acción, ética y oportunidad. Aquí tenemos más ejemplos de algunas áreas que tienen que ver con las grandes comprensiones. Tenemos grandes ideas de mucha importancia. Digo descontentos porque la comprensión contemporánea de la democracia no solo tiene que ver con el entusiasmo, seamos todos democráticos, sino de comprender la complejidad de la democracia. Por ejemplo, en algunas naciones la polarización socava el espíritu democrático. O bien, y cómo se propagan en el mundo global. O bien, otro ejemplo, el ejemplo del paradigma darwiniano, como manera de entender no solamente el mundo biológico, sino también el mundo social en términos de modelos darwinianos. O bien, renovando las disciplinas, porque como mencioné antes, hay disciplinas recientemente emergidas y aspectos que están surgiendo como las neurociencias o la economía del comportamiento o la bioética o la ética digital. Las disciplinas son grandes fuentes de sabiduría, pero tienen que renovarse, actualizarse. O bien, no se trata solamente de las ideas, sino también acerca de casos en particular. Por ejemplo, la Revolución Francesa no es un modelo conceptual, sino un evento en particular, pero es un evento que puede ser que nos puede aclarar muchas cosas cuando lo comparamos con otros eventos. O una obra de arte como el Guernica, como expresión de los problemas de la guerra y la paz. O una partícula subatómica como el bosón de Higgs. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante? O bien, Ötzi, el hombre de hielo. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Ötzi, el hombre de hielo? Se trata de un hombre prehistórico descubierto congelado en los glaciares hace algunos años y entendemos mucho más acerca de la condición humana, nuestros ancestros y la manera en que nos hemos desarrollado desde ese momento comparando con casos en particular. Lo que quiero decir aquí es que las grandes comprensiones no siempre tienen que ver con grandes ideas conceptuales
incluyen ejemplos ricos también, casos interesantes. Y por supuesto tenemos las habilidades del siglo XXI, comunicación, resolución de problemas, aprender a aprender, liderazgo, pensamiento sistémico. No hay falta de estas grandes comprensiones, sino que por el contrario hay muchísimas grandes comprensiones que deberían atraer nuestra atención como educadores. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Identifiquemos, esas comprensiones que son muy especializadas, no les dediquemos mucho tiempo y promovamos la atención sobre las grandes comprensiones, de las que además hay muchas, son muy numerosas. Supongo que están enamorados de las ecuaciones de segundo grado. Supongamos que ustedes, como educadores en matemática, sienten que hay algo muy importante ahí, algo de lo que deberíamos aferrarnos. O supongan que ustedes, como profesores de historia, enseñan la Revolución Francesa y no quieren que los alumnos aprendan la Revolución Francesa como un grupo de hechos o un evento en particular. Podemos decir, tomar las cosas que están sobreespecializadas y darles un nuevo marco para que adquieran más riqueza. Bueno, tomemos la Revolución Francesa. Una manera de enseñarla es la Revolución Francesa en sí misma, como evento histórico idiosincrático en particular. Eso puede ser muy interesante. En sí, no se trata solamente de aprender los hechos, sino de comprender la Revolución Francesa como evento histórico, analizarla, explicarla y verla desde múltiples perspectivas, todas ellas muy valiosas. El ejemplo que teníamos antes fue más allá. Teníamos el ejemplo que tenía que ver con comprender la Revolución Francesa como una herramienta o como una lente para mirar otras cosas. Y resulta que la Revolución Francesa, como evento histórico, como acontecimiento histórico, tuvo resonancias en toda la historia, en la historia de las ideas, en el siglo XIX. Esa historia tiene que ver con reacciones a la Revolución Francesa. Muchos de los ismos que tenemos hoy, liberalismo, conservativismo, conservadurismo, socialismo, se han considerado como reacciones a la Revolución Francesa, esfuerzos por determinar el sentido. Y hay muchas comparaciones con otras revoluciones. Lo que está pasando en el mundo árabe ahora, ¿qué tiene de distinto y de similar con la Revolución Francesa, por ejemplo, o con otras revoluciones de interés? Hay una gran diferencia en estudiar la Revolución Francesa en sí misma o como un lente o como una lupa. O tomemos el ejemplo de las ecuaciones de segundo grado. Hace tiempo que hablé de esto en Tasmania con un grupo del Ministerio de Educación y un educador de matemática levantó la mano. Un profesor de matemática me dijo, ¿qué pasaría si enseñáramos las ecuaciones de segundo grado de otra manera? Si en lugar de mostrarla como una serie de técnicas, las enseñáramos para modelar el crecimiento. Fíjense, dijo esta persona, el mundo está lleno de fenómenos de crecimiento y también de achicamiento. Las enfermedades crecen, los sistemas económicos crecen, las poblaciones crecen. Y esos patrones de crecimiento son típicamente patrones matemáticos. Algunos son exponenciales, otros son lineales. A veces son chatos, no hay crecimiento. A veces son cuadráticos o de segundo grado o adquieren otras formas. ¿Qué pasaría si enseñáramos las ecuaciones de segundo grado en otras estructuras matemáticas para modelar fenómenos que aparecen todo el tiempo en nuestra vida, como los fenómenos del crecimiento? ¿Eso no sería distinto? Yo me convertí inmediatamente al punto de vista de esta profesora. Sería mucho más
significativo esta manera de darle un marco a las ecuaciones de segundo grado, lo exponencial, etcétera. Una manera mucho más significativa. Por supuesto, también tenemos que reconocer que si ese fuese el contexto en el que enseñamos ecuaciones de segundo grado, no parecería ser la manera en que lo hacemos habitualmente. Y probablemente le dedicaríamos menos tiempo a algunos aspectos de estas ecuaciones y más tiempo a otros. Daríamos un nuevo marco a esta actividad. Sin embargo, a menudo nos encontramos con una idea en particular o un ejemplo en particular que se trata habitualmente como conocimiento especializado, pero puede reempaquetarse, reagruparse para que sea mucho más significativo, mucho más parecido a una gran comprensión. La idea de la matemática y los modelos matemáticos en sí es una gran comprensión. Hay distintos enfoques respecto de la enseñanza de la matemática y desde el comienzo se ha enfatizado que la matemática es un lenguaje para modelar el mundo. Esto es algo que los alumnos a veces entienden muy tarde, si es que lo entienden, porque no lo necesitan, porque esa puede ser una idea central del aprendizaje de la matemática desde el comienzo. Incluso un carpintero que está construyendo un edificio, está midiendo el espacio, haciendo una lista de los tipos de madera necesaria. Estas son algunas ideas que nos acercan a tomar contenidos que no se experimentan como grandes comprensiones en su forma típica, pero las reempaquetamos, les damos un nuevo marco de manera tal que se conviertan en grandes comprensiones. Dicho todo esto, como educadores enfrentamos algunos problemas. Hay demasiadas grandes comprensiones. En un mundo ideal, podríamos esperar esto, podríamos esperar que si eliminamos las comprensiones especializadas, podríamos enseñar todo lo que queda. No. Cuando empezamos a hacer listas de las ideas ricas y poderosas que podríamos enseñar, cuando empezamos a reconocer cuántas de estas ideas son muy poderosas, cuántas superan la prueba de insight, acción, ética y oportunidad, y cuando reconocemos el tiempo que lleva aprender esas ideas en profundidad para que se puedan utilizar de manera genuina en nuestras vidas, rápidamente llegaremos a la conclusión de que son demasiadas las que tenemos que enseñar. ¿Y qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer con eso? Creo que es un problema muy difícil, pero yo tomo la inspiración, tal vez, de una parte sorprendente del currículum. Por ejemplo, el profesor de literatura. Los profesores de literatura han reconocido hace rato que hay demasiadas obras muy buenas como para enseñar. No importa si estás enseñando literatura francesa del siglo XIX o literatura inglesa del siglo XX o lo que sea. Hay demasiadas obras muy buenas. Entonces, una selección radical ha formado parte de la enseñanza de la literatura. Es más o menos lo mismo que pasa con cualquier disciplina. Hay demasiadas grandes comprensiones. ¿Qué hacen los profesores de literatura? Yo no lo digo así en forma informal porque con ayuda de los alumnos yo he mirado en distintas naciones para ver cómo está organizada la enseñanza de la literatura. Y es muy interesante. Ninguna nación dice, aquí están las 10 novelas que todo el mundo tiene que leer. Hay listas de sugerencias, hay criterios, hay espacio para las elecciones personales, pero también hay recomendaciones priorizadas de que en algún punto será bueno ver, por ejemplo, una obra como mínimo de Shakespeare. El sistema es complicado, reconoce
que hay elecciones muy radicales que se tienen que hacer, pero también reconoce la necesidad de flexibilidad. Habitualmente hay criterios. Déjenme compartir con ustedes. A mí me gusta darle un nombre a esto y por eso lo llamo muestreo inteligente de la literatura. Esto es lo que hacen los profesores de literatura y así en eso consisten sus políticas. Ellos recomiendan muestreos inteligentes de la literatura. Aquí hay algunos criterios. Hay un grupo de criterios que tienen que ver con la riqueza. Si vamos a enseñar literatura, queremos enseñar obras ricas, obras que sean ejemplares de su tipo, buenos ejemplos de su tipo, obras que sean accesibles para los alumnos de los que se trate. Si estamos hablando de chicos de 9º grado, no vamos a empezar con Proust, por ejemplo, o con Ulises de James Joyce. Pero igual elegimos buenas obras, adecuadas para el nivel de los estudiantes. Y habitualmente elegimos estas obras con lo particular como cuna u hogar de lo general. Esto significa un determinado poeta o grupo de poemas o una novela en particular. No tiene que ver con eso y solo con eso, sino con lo que nos dice sobre la literatura en general, o sobre la expresión poética, o sobre el género de poesía, el género de novela. Así que lo particular representa lo general. Al igual que en el caso de la Revolución Francesa, los eventos en particular permitieron adquirir algunas lecciones generales. Así que están estos criterios de la riqueza. Y si leemos algunas de las normas nacionales, veremos que los criterios son más o menos así. Pero hay otro tipo de criterio que tiene que ver con la variedad. No queremos que estén enseñando solamente novela picaresca. Queremos rango, variedad. Típicamente los criterios dicen incluyan una determinada variedad, cosas que estén cercanas a la experiencia del estudiante y otras que estén más lejanas, que representen otras culturas, que representen distintas perspectivas. Estas son buenas ideas, riqueza y variedad, con accesibilidad para los alumnos. Estos mismos principios pueden funcionar muy bien con otras disciplinas también. En la enseñanza de la historia, por ejemplo, queremos elegir solamente a nuestra nación, la que sea, Argentina, Estados Unidos o Inglaterra, e ir viendo la historia década por década. Esa es la parte más rica, lo más rico que podemos hacer. ¿Eso nos da una perspectiva amplia? No. Si tomamos las ciencias, hay tantas ciencias y tantas subciencias. No podemos cubrirlas a todas. No podemos hacer las grandes comprensiones, pero podemos seleccionar en función de la riqueza. Y podemos seleccionar para tener un rango, una variedad, para que haya distintas perspectivas y la gente reconozca distintos tipos de ciencias. Sí, esto lo podemos hacer. Dado el problema de que tenemos muchísimo para enseñar, demasiadas cosas para enseñar que vale la pena aprender, yo pienso que los docentes durante mucho tiempo han tenido una estrategia para hacer frente a este problema. Y tal vez deberíamos tomar la lección de la experiencia de los profesores de literatura. Esto no significa necesariamente que cada docente deba hacer sus propias elecciones. Tal vez tenga sentido recomendar algunas elecciones generales para el sistema escolar, para la comunidad, para la nación. El punto es entender cómo se están haciendo estas elecciones, entender la lógica y tener cierta flexibilidad de manera tal que los docentes y las aulas
puedan adaptarse a distintos tipos de alumnos y distintos tipos de intereses. Estas son algunas de las reflexiones con respecto al problema de la elección, que es un desafío bastante importante. Y acá tenemos el último tema importante que quería transmitirles, que es el de reconocer que es muy bueno tener esta conversación realmente respecto de las grandes comprensiones y también las comprensiones especializadas y cómo deberíamos concentrarnos en las grandes comprensiones. Pero si hablamos de manera realista no es tan fácil, porque como educadores sabemos que trabajamos dentro de un contexto político con muchas presiones y muchas agendas diferentes. Dichas agendas compiten con el tipo de enseñanza y aprendizaje que nosotros querríamos hacer idealmente. Es un problema muy difícil de abordar y querría compartir con ustedes algunas ideas, reconociendo que hay 3 agendas rivales muy prominentes en todo el mundo en el día de hoy. Estas agendas rivales son la excelencia, la información, el rendimiento, la información y la excelencia. Y quiero ser muy claro con ustedes que en realidad no son malas agendas, es decir, son buenas cosas a lograr. Por supuesto queremos tener el rendimiento, queremos tener que los alumnos adquieran información, queremos tener excelencia en el aprendizaje, es decir, nosotros todos queremos lograr esto, pero a veces en algunas políticas educativas estos se conviertan en los únicos asuntos importantes. Y es por eso que es importante comprender mejor estas agendas rivales y tratar de colocarlas en un equilibrio entre sí. Vamos a comenzar ahora con rendimiento. En todo el mundo en el día de hoy hay en muchos países una obsesión con respecto a lo que llamamos la brecha del rendimiento. La brecha del rendimiento en realidad adopta 2 formas. En primer lugar, hay un reconocimiento de que algunos grupos sistemáticamente tienen un rendimiento peor o más deficiente que otros en la educación. Grupos, por ejemplo, que se encuentran en situaciones económicamente más deficientes. Los recursos entonces se asignan para poder acortar esta brecha de rendimiento, para tratar de educar a aquellos grupos que tienen un menor rendimiento para que se encuentren en equilibrio con aquellos que tienen un mayor rendimiento. La otra forma de esta brecha de rendimiento es que en algunos temas, en algunas materias, algunos alumnos tienen un rendimiento muy deficiente respecto de lo que nosotros querríamos, incluso los buenos alumnos. Por ejemplo, hay muchos investigadores, algunos tal vez ustedes lo conocen, sobre el entendimiento de la ciencia. Por ejemplo, incluso los buenos alumnos no entienden bien los conceptos clave de la ciencia como nosotros querríamos, y son víctimas de una variedad de malas percepciones, ilusiones cognitivas, que son muy problemáticas en la educación. Por lo tanto, mucho esfuerzo educativo va a mejorar este tipo de rendimiento. Es importante esta brecha de rendimiento. Quiero enfatizar esto. Es importante, por supuesto, tener algunos sectores de la población que no tienen un buen rendimiento y, por supuesto, es importante que los alumnos entiendan realmente la ciencia cuando aprenden. Esas son cosas importantes, pero cuando ven algunas políticas educativas y cuando ven la inversión que se realiza en el trabajo de la educación, no es lo único importante. ¿Qué pasa con el hecho de reconocer que además de la brecha de rendimiento hay una brecha de relevancia? Y esta es la pregunta que nos hemos estado formulando durante todo el tiempo juntos. ¿Qué contenido importa? ¿Es significativo para las vidas de los alumnos que hoy probablemente vivirán? Básicamente, en nombre de esta brecha de rendimiento, una gran cantidad de esfuerzos educativos se abocan en hacer mejor el trabajo convencional, hacerlo mejor, sin pensar demasiado en qué queremos tratar de hacer en realidad. Ciertamente es bueno tratar de mejorar la forma en la que educamos, pero siempre queremos tratar de hacer mejor el mismo tema o sobre los mismos temas. Tal vez podríamos reconsiderar también ¿cuáles son esos temas que estamos enseñando? Si yo estuviera trabajando, por ejemplo, en la brecha de rendimiento y la brecha de relevancia,
de manera intensamente en la enseñanza de la matemática. No me importa, por ejemplo, si a los alumnos les va mejor en las ecuaciones de segundo grado, sino que estaría muy preocupado con respecto a que ellos entiendan estadísticas y probabilidad, porque es más significativo para la vida de ellos, la vida que probablemente vayan a tener. Y en hecho, si ustedes se están preguntando, la estadística de probabilidad son temas bastante difíciles. Hay muchas concepciones erróneas que tienen los alumnos con respecto a la estadística y la probabilidad, es decir, un área que presenta muchos desafíos en cuanto al aprendizaje, pero es mucho más significativo para las vidas que probablemente vayan a tener estos alumnos. Entonces, conjuntamente con la brecha de rendimiento, vamos a prestar atención a la brecha de relevancia. Vamos a hablar ahora de la información. Otra pasión de muchas políticas educativas y de muchos padres también, es que los alumnos sepan mucho, que tengan una gran cantidad de información al alcance de sus manos. Muchos programas, por ejemplo, están probando cuánta información tienen o han absorbido los alumnos. Y es bueno recordarnos tal vez, sin embargo, que esto es como un mundo infinito de información. O sea, no hay fin para la cantidad de información que uno puede absorber. Estas son algunas de las cosas que uno puede aprender sobre esta persona que la ven acá abajo. Pueden tener información sobre la tecnología de la información, la Libra, HTML, la Carta Magna, o, por ejemplo, Omnia Gallia es divisa en 3 partes, por ejemplo, el Big Bang, etcétera, etcétera. De hecho, si nosotros nos imaginamos que esta pantalla fuera en realidad la amplitud de Argentina, sería realmente posible llenar toda la Argentina con todas las cosas que podríamos aprender. Está bueno, yo no digo que sea malo, es bueno conocer una gran cantidad de cosas. ¿Quién conoce quién es esta persona que está a la derecha abajo? ¿Alguien reconoce a este señor de acá abajo? Sí, Napoleón, muy bien. Pero, permítanme preguntarles ahora una pregunta de información más detallada. ¿Quién pintó este cuadro de Napoleón? No las meninas, sí, está bien, eso es bueno también. ¿Quién pintó esta foto? ¿Alguien sabe? David. Este cuadro. Está bien, es muy bueno saber esto. ¿Alguien sabe, por ejemplo, qué es esta máquina tan alocada que se puede ver acá en la parte superior izquierda y por qué están en las noticias? ¿Por qué se publicó una noticia con esta foto de esta máquina en particular? Es una de las máquinas que ha sido utilizada para poder detectar. ¿Te encanta conocer cosas, Paula? ¿A vos no te gusta también conocer cosas? Nos encanta conocer todo, pero no saberlo todo. No podemos saber ni el 1% de toda la información disponible. Y por supuesto los alumnos deberían conocer cosas y tener información, pero también la cuestión es que la información básica es más fácilmente obtenible hoy en día. Especialmente se puede obtener de manera fácil o sencilla, con alguna precaución respecto de la confiabilidad de la información a través de Google, Wikipedia, etcétera. Entonces, hablando simplemente de algunos hechos básicos, de información básica, no es tan importante tenerlo, digamos, en la mente como anteriormente lo era. De todos modos, la información básica no constituye en sí misma el entendimiento, la comprensión. Son hechos que están disponibles para uno, pero no necesariamente agregan demasiado. Entonces, sí, la información es buena, por supuesto, pero el aprendizaje hoy en día debe tener que ver mucho más que con la información. Debe abarcar mucho más que información. Hay enfoques a la educación que hace que la información esté realmente dejada de lado. Tiene que ver solamente con obtener información. Es un error muy grave para los tiempos complicados en los que vivimos, cuando la educación se concentra solamente en la adquisición de información. La excelencia, bueno, es lo más desafiante, creo. Por supuesto queremos excelencia, pero tenemos que preguntarnos primero, ¿qué es la excelencia? ¿Cómo se operacionaliza? Típicamente la excelencia tiene que ver con el avance en una disciplina y en un buen rendimiento.
Vamos a tomar ahora la matemática como base. Supongamos que queremos que los alumnos sean excelentes en la matemática. Bueno, ¿qué voy a buscar entonces en ellos? Voy a procurar que a ellos les vaya bien, tengan un buen rendimiento en temas cada vez más avanzados, en aritmética, en fracciones, en álgebra. Luego en álgebra avanzada, geometría, trigonometría, cálculo matemático, etcétera, etcétera. Voy a buscar y tratar de que ellos vayan cada vez más en profundidad en los misterios de la disciplina de la matemática. Y eso es lo que procuramos cuando hablamos de excelencia. De hecho, estamos hablando acá de preuniversitario. La estructura de la excelencia, tal como se ve en los programas de estudio, normalmente tiene que ver con el desarrollo de una experticia, conocimiento práctico, es decir, tratar de avanzar en mayor profundidad, siempre con la esperanza del profesor de que algunos de mis alumnos van a ser, ya sea historiadores o matemáticos, es decir, doctores de literatura, o sea, según la materia que yo enseño. Es una ambición realmente digna, es importante, pero tenemos que recordar el problema de la especialización. Yo soy un creyente muy firme de la importancia de las disciplinas. Tenemos que enseñar las disciplinas, pero hay diferentes formas de organizar la instrucción o la educación de las disciplinas. La instrucción clásica de la disciplina tiende a ser una trayectoria de profundización y de especialización hacia una comprensión cada vez más avanzada que sea accesible, pero cada vez a menor cantidad de alumnos, a medida que uno avanza en esa especialización. ¿Qué pasa con la instrucción disciplinaria que ve más allá, fuera del mundo, en las vidas de la gente que probablemente viva, y tratar de ver los misterios de la disciplina, ver más allá? ¿Qué pasa si nosotros organizáramos, por ejemplo, la enseñanza de la matemática con una atención especial a aquellas partes de la matemática que constantemente aparecen en nuestras vidas, como por ejemplo la estadística y la probabilidad, pero no como las ecuaciones de segundo grado? Tendríamos un concepto ahí de la educación que podríamos llamar amateurismo experto. Esto, por supuesto, es un oxímoron, ¿no? Es una paradoja. Pero, ¿qué significaría esto? Lo que significa esto, ser amateur, experto, digamos, que uno va a ser amateur en matemáticas, es decir, no va a ser experto, pero que va a ser muy bueno en el uso de la matemática que uno conoce o que ha adquirido. O sea, va a ser muy bueno en cuanto al uso que va a hacer de la matemática que conoce. La historia, por ejemplo. Uno no va a ser un historiador profesional, digamos, sino tener una comprensión real de la visión del mundo a partir de la historia que uno ha aprendido. Sería un tipo bastante diferente de educación que se enfatizaría en este concepto de amateur experto. Y acá tenemos algunos contrastes. Aprendizaje hacia la experticia versus el aprendizaje hacia el amateurismo experto. ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre estos dos aprendizajes? Bueno, en la parte superior de la lista, avances técnicos. Se están enseñando una experticia, privilegiados sobre el uso sólido y flexible de los elementos fundamentales o los fundamentos. Se están educando para el amateurismo experto, hay más énfasis, mucho más, en un uso sólido y flexible de los fundamentos de la disciplina. Por ejemplo, ser muy bueno en comprender los conceptos básicos de la estadística y la probabilidad para poder aplicarlos, en lugar de ahondar en los aspectos más técnicos y detallados. Otro contraste entre estos dos aprendizajes. No sé ni qué quiere decir lo que escribí ahí. Paula, ¿qué quiere decir eso que pusimos? Okay. Muchas veces enseñamos para la experticia, enseñamos entonces conceptos y decimos que esto va a tener sentido más adelante. Después de que aprendas más, vas a ver cómo esto tiene sentido, le decimos a los alumnos.
Pero si enseñamos para el amateurismo experto, ya tiene sentido y tiene significancia hoy, mientras lo estamos estudiando, y también más adelante. Muy a menudo cuando nosotros enseñamos para la experticia, estamos enseñando a la gente a pensar y a comprender acerca de un tema. Y esto es importante, ¿no? Pero cuando enseñamos para el amateurismo experto, estamos también enseñando a la gente a utilizar el tema para poder utilizarlo con algo. O sea, pensar con y no acerca de. Tenemos ejemplos de aprender con. Normalmente cuando nosotros enseñamos para la experticia, estamos enseñando para las respuestas, para las soluciones, las ideas, los enfoques clásicos, para que la gente aprenda más maneras sofisticadas de la resolución de problemas, pero normalmente no enseñamos demasiado sobre la búsqueda o la formulación de problemas o de desafiar preguntas. Por ejemplo, yo me recibí en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, y yo tengo un título de posgrado en matemática y de muchas maneras la educación que yo recibí fue muy buena y fui muy buena en resolver problemas y también hacer pruebas. Pero solamente cuando comencé la disertación doctoral, en ese momento solamente alguien me pidió, por favor, formule un problema suyo. En ningún otro momento de mi vida nadie me había preguntado durante los estudios de matemáticas que yo formulara un problema mío. Espero que no sea así hoy en día porque creo que es un error muy grande, a pesar de que de muchas maneras mi educación ha sido muy buena. Dicho sea de paso, me gustaría agregarles que el MIT también tienen programas de humanidades muy buenos y estos cursos de humanidades, yo he tomado muchos de estos cursos, constantemente nos preguntaban, nos pedían que formularan nuestros propios problemas. Así que ahí sí el enfoque es muy diferente, formular sus propios problemas. Entonces la importancia de la disposición. Cuando uno enseña para la experticia, es como que uno tiene que tener una experiencia mayor en las cosas técnicas y no la pasión sobre el tema. Si ustedes enseñan para el amateurismo experto, el entusiasmo, el compromiso, la pasión, la curiosidad, el interés, son centrales en ese tipo de aprendizaje, porque el punto es tratar de activar este conocimiento para que tenga significado y se active en la vida. Entonces hay diferentes enfoques en cuanto al aprendizaje. Yo estoy a favor de las disciplinas. Yo creo que las disciplinas son hermosas, son muy buenas, pero hay, digamos, diferencias en cuanto a la organización del aprendizaje. Para avanzar hacia la excelencia, con más experticia, alto rendimiento, versus organizar la enseñanza de las disciplinas para lograr un amateurismo experto, donde uno desarrolle el entusiasmo, el insight y aspectos de las disciplinas que sean luego significativos durante la vida de los alumnos una vez que ellos terminen de estudiar. Ahora bien, he tratado de hablar un poquito con respecto a estos tres rivales, esas tres agendas rivales. Todos son rivales con respecto a educar respecto de lo desconocido. Son rivales respecto de la agenda de concentrarnos en las grandes comprensiones y minimizar las comprensiones especializadas y tratar de rescatarlas, pero reformulándolas a estas comprensiones especializadas. No es porque sean malas agendas, estas son buenas agendas. Ciertamente queremos tener un rendimiento, queremos tener una cantidad de información, queremos tener también avance en las disciplinas, es decir, excelencia, pero no son las únicas agendas. También está la agenda de la brecha de relevancia y también de un entendimiento, de un aprendizaje relevante, el amateurismo experto, y todo esto tiene que estar en un equilibrio. Sin embargo, cada una de estas agendas tienen realmente defensores fuertes en, por ejemplo, las juntas escolares, entre los políticos, entre los tomadores de decisiones. Entonces hay ahora una batalla muy grande, un debate para repensar. Y aquellos que queremos innovar tenemos que ser conscientes de esto y tenemos que enfrentarlo.
he terminado y creo que en 5 minutos en realidad voy a terminar. Entonces ahora tenemos el resumen. Una pregunta básica que es la que empezamos. ¿Qué vale la pena aprender? ¿Qué vale la pena aprender en estos tiempos y para nuestros hijos? ¿Qué vale la pena para los alumnos en nuestras escuelas cuando van a vivir vidas complejas en un mundo incierto? ¿Qué les espera? ¿Qué deberíamos enseñarles entonces? ¿Qué deberían aprender ellos cuando enfrenten lo desconocido en sus vidas? Es una pregunta muy difícil, les he dado algunos ejemplos, pero como ya les dije, no voy a tratar, y les prometí, de responder a esa pregunta. Tal vez queda claro por qué. No creo que haya una respuesta única, absoluta a esta pregunta. Simplemente que hay formas de pensar sobre esta pregunta de manera mejor. Y a medida que hemos pasado por estas nociones, las hemos recorrido, tal vez se hayan dado cuenta ustedes cuáles son algunas de estas maneras. Básicamente, tenemos que reimaginar la educación. Que el aprendizaje realmente hable con el lenguaje que van a hablar las personas. Algunas son las formas de pensar en esto que vemos aquí. Nosotros, nuestros alumnos, viven en un mundo pequeño, desafiante, complejo, con mucho cambio, muchas complejidades económicas, vidas muy prolongadas, cambios de carreras durante su vida. Entonces la educación tiene que reflexionar sobre estas cuestiones. Y hacia ese fin podemos también programar grandes comprensiones realmente grandes que ofrezcan el insight, la acción, la ética y la oportunidad. Podemos minimizar las comprensiones que sean más especializadas, porque simplemente no dan un retorno tan grande a nuestros alumnos. Y esto tiene que ver con cómo manejamos y cómo reorganizamos las materias. Podemos renovar las disciplinas trayéndoles ideas contemporáneas que generalmente no se enseñan, pero se hablan ahora muy a menudo. Y los desafíos que se enfrentan. Podemos hacer un muestreo inteligente, realizar un muestreo inteligente para poder enfrentar el problema de tener esa gran cantidad de grandes comprensiones para poder enseñar de manera efectiva. Y podemos tratar de ver esta idea del amateurismo experto, que va a ser más poderoso para la mayoría de los alumnos. Esto va a hacer entender muy bien un rango de cosas básicas de las disciplinas y utilizarlas de manera flexible para poder ver el mundo y poder resolver los problemas que se les presenten. Mucho más importante esto que tener un entendimiento o comprensión técnica avanzada en las disciplinas antes de poder tomar una carrera profesional. Por supuesto, cuando uno ya toma una decisión respecto a una profesión universitaria, ya es una cuestión diferente. Podemos pensar entonces en el desafío de esta manera. Podemos tener en cuenta también que hay 3 agendas rivales en este sentido, porque cualquier cosa que nosotros hacemos en la parte superior, educar para lo desconocido, tiene que realizarse en un contexto donde hay mucho énfasis en rendimiento, desempeño, en adquisición de información y mucho énfasis en la excelencia técnica. Y estas no son metas malas, erróneas, sino son metas que tienen que ser parte del panorama general, pero a veces son tratadas como las únicas metas y no debería ser así. Permítanme cerrar ahora con una metáfora. Esta es una obra favorita para mí, que es una pintura de un artista japonés, es hecha con tinta y él se llama Hakuin Ekaku, 2 hombres ciegos que están cruzando por un tronco. A la derecha ustedes pueden ver los 2 hombres y debajo ven este espacio tan grande, cruza este, tronco. En la tradición Zen, este es un tipo de metáfora para la búsqueda del enlightenment, la iluminación, digamos, tal como me dijeron a mí, porque yo no soy experto en el Zen, digamos, pero la idea acá
tal como yo la puedo entender, es que cuando uno trata de llegar, la iluminación, no puede ver claramente el camino y siempre es un problema de mirar a tientas, digamos, es algo que no se puede decir en palabras. Uno no sabe realmente dónde está, tiene que tratar de moverse a tientas, como en la oscuridad, para tratar de avanzar y lograr la iluminación. Para mí como educador es muy fácil pensar en esto como una metáfora para pensar con respecto al futuro de la educación, ¿no? Como usar esta metáfora respecto de educar para lo desconocido, porque la cuestión acá, como mencioné al principio, es que no recibimos nosotros postales del futuro, no sabemos, en términos de este tronco, no sabemos hacia dónde va ese tronco, no sabemos cómo este tronco que lleva al futuro va a extenderse frente a nosotros, hacia dónde nos va a llevar. No sabemos exactamente dónde deberían ir nuestros alumnos o nosotros deberíamos ir como maestros. Estamos enfrentando en este momento lo desconocido y ellos también están enfrentando a los desconocidos. Entonces estos hombres a ciegas, digamos, o ciegos, no pueden ver el tronco. Pero hay algo que creo que es bastante maravilloso con respecto a esta pintura. Ustedes notan cómo acá los hombres ciegos están tratando de encontrar el camino y tratar de cruzar el tronco a tientas. No ven, sin embargo, a estos hombres caminando libremente, contentos, parados. Los ven como que ellos están agachados, tratando de encontrar el camino, tratando de tocar el tronco de manera inteligente y creando un tipo de visión de cómo es 1 metro a la vez, o 2 metros a la vez, o 3 metros, tratando de encontrar el camino hacia adelante a tientas. A pesar de que enfrentan lo desconocido, entonces están yendo, pero de una manera inteligente, están avanzando de manera inteligente, de una manera estratégica, están tratando de avanzar. Lo que yo siento es que hay muchos educadores convencionales y muchos políticos y grupos de interés que ni siquiera están avanzando junto al tronco. Están aquí a la derecha. Están aterrados. Le tienen miedo a este desafío. Tienen miedo de no saber dónde está el tronco. Creo que no sabemos dónde está el tronco, sino que tenemos que hacer como estos ciegos. Podemos ir procediendo y avanzando de manera inteligente para construir la educación para lo desconocido, en la medida en que podamos, en que tengamos la oportunidad y en la medida en que podamos querer cambiar las cosas. Tal vez esto sea lo que tengamos que hacer. Yo me inspiro a partir de esta imagen y espero que a ustedes también los inspire esta imagen. Les agradezco muchísima su atención. Les agradezco que hayan podido escuchar esta exploración del mundo invisible del tronco. Muchas gracias.